mais linda que eu já vi passar. Este disco metálico es una idealización muy útil de cuerpo rígido. Las moléculas que lo componen tienen posiciones que son relativamente fijas en un amplio rango de fuerzas a las que el disco es sometido en la vida cotidiana. Si este mismo disco lo hacemos parte de una estructura de esas que componen los puentes y otras edificaciones, él estará sometido a estiramientos, compresiones y torsiones que lo harán deformarse de manera considerable y bajo ciertas circunstancias presentará un comportamiento elástico. Los sólidos también presentan propiedades elásticas y de esto nos ocuparemos en este capítulo, de las propiedades elásticas de los sólidos. Después de un arduo día de trabajo, creo que me merezco una buena porción de cerdo. Voy a aplicar un esfuerzo sobre este tarro para deformarlo y así obtener esta salsa que tanto me gusta. Un esfuerzo se define como la relación entre la fuerza que yo aplico con mis dedos y el área sobre el cual la aplico. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En muchas situaciones el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Tú puedes mirar que cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor va a ser la deformación. Y esa constante de proporcionalidad es lo que define el módulo de elasticidad del material. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Harry, cuéntame, ¿qué sucede cuando yo tensiono la cuerda? Profe, cuando tú tensionas la cuerda, la sometes a un esfuerzo por tensión y haces que ésta se deforme. ¿A qué llamas esfuerzo por tensión? A la fuerza sobre el área que se aplica perpendicular a esta. ¿Y qué conoces como deformación? Se conoce como deformación a la razón entre el alargamiento y la longitud inicial de la cuerda. Además, Ariday, el esfuerzo por tensión, si no es muy grande, se relaciona con la deformación mediante la constante de proporcionalidad llamada módulo de Young. Buenas tardes, Ariday. Buenas tardes. Buenas tardes. Me regalan 3 minutos y ya iniciamos. Uy, Lau, hoy amaneciste con el cabello muy bonito. Javier, no me lo estires tanto que va a superar el límite del elástico y se me va a fracturar. ¿No es cierto, Ariday? Sí, Javier, Laura tiene razón. Los materiales, ellos presentan un comportamiento elástico en el cual el esfuerzo por tensión tiene una relación lineal con la deformación. Después, si le sigues aplicando más fuerza, va a presentar una deformación plástica, en la que el cabello ya no recuperará su forma inicial y después de cierta tensión se va a fracturar. Bueno, perdón, Lau, lo tendré en cuenta para el futuro. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Laura, muy bien, ¿Qué gracias. haces? Estoy aquí recortando esta hoja, pero al mismo tiempo me surgió una duda Dime. de cómo hacen las tijeras para realizar estos tipos de cortes. Bueno, Javier, la verdad es que no tengo claridad en tu pregunta, pero mira, ahí viene el profe, Ariday. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ariday? Bien, gracias. Ariday, me surgió esta duda de cómo las tijeras realizan estos tipos de cortes. Quizás tú puedas darnos una respuesta. Bueno, mira, se aplican fuerzas tangenciales sobre superficies opuestas de área A separadas por una distancia h. Ahí se produce lo que conocemos como esfuerzo cortante o esfuerzo de corte, que al superar cierto límite causa la división de la hoja. Ahora, no todos los materiales se dividen. En algunos se produce una deformación en la dirección que se aplica la fuerza, que la denotamos por delta de x, y definimos la deformación unitaria como delta de x sobre h. La experiencia nos muestra que ese esfuerzo de corte o ese esfuerzo cortante, si no es muy grande, va a ser directamente proporcional a la deformación unitaria. Y esa constante de proporcionalidad la conocemos como módulo de corte. Cada cara de este cubo de queso tiene un área A, las cuales serán sometidas a un esfuerzo de volumen o presión debido a las fuerzas perpendiculares que ejerce
este tinto sobre cada una de estas. Esa presión, definida como fuerza sobre área, es directamente proporcional a la deformación unitaria, que se define como la variación de volumen sobre el volumen inicial, y esa constante de proporcionalidad se conoce como módulo de volumen del material. Hablaremos de algunas aplicaciones de las propiedades elásticas de los sólidos. Comencemos con el módulo de Young de un tendón, en particular del tendón tibal anterior, el cual tiene un módulo de Young de 1.2 por 10 a la 9 pascal, mucho menor que el de otros materiales. Este tendón se estira hasta 2.5% de su longitud en respuesta a los esfuerzos ejercidos al correr o al caminar. El tendón, él también presenta un límite elástico y debemos tener esto en cuenta al momento de hacer ejercicio en el gimnasio o cuando vamos deprisa, que caminamos o corremos más rápido de lo habitual. Tenemos que tener ese cuidado de no someter el tendón a esfuerzos por tensión más grandes que su límite elástico, ya que sufriríamos desgarres u otros tipos de lesiones. Los huesos que componen el cuerpo humano, ellos también tienen su límite elástico y no pueden ser sometidos a sobrecargas que superen este límite, ya que podrían sufrir ruptura. En los casos de implantes, cuando sufrimos fractura de algún hueso y necesita ser reemplazado, entonces el módulo de Young de ese implante debe ser similar al módulo de Young del hueso. Ya habíamos hablado de otras aplicaciones como en la cuerda de una guitarra, en el cabello de nuestra compañera Laura, ¿cierto? Podríamos mencionar también los cables que componen los puentes colgantes. Son cables metálicos que tienen un límite de elasticidad que debe ser mucho mayor que los esfuerzos por tensión a los que van a ser sometidos los cables con el paso de los vehículos. Hablemos un poco ahora de los esfuerzos de corte. Se había mencionado las tijeras, también podríamos hablar de las guillotinas metálicas que se usan para cortar papel. Se puede hablar de las perforadoras de papel. De igual forma, hay perforadoras para metales. En la industria se usan mucho hojas metálicas con perforaciones y estas perforaciones se hacen ejerciendo esfuerzos cortantes o esfuerzos de corte. Aquí tenemos unos pernos en las estructuras que están sometidos a esfuerzos cortantes. El límite de estos pernos debe ser mayor a los esfuerzos cortantes que van a sufrir estos pernos debido a la estructura que ellos soportan. Hablemos ahora un poco del esfuerzo de volumen. Los peces, esas especies que viven a grandes profundidades en el mar, ellos soportan grandes presiones y eso conlleva a que ellos tienen necesariamente un módulo de volumen relativamente grande. Y cuando se hacen construcciones como por ejemplo los submarinos, el material del que está hecho el submarino debe tener un módulo de volumen lo suficientemente grande como para que pueda soportar esas grandes presiones que se experimentan a las grandes profundidades del océano. Las personas que realizan buceo también deben tener en cuenta ese esfuerzo de volumen que el agua ejerce sobre nuestro cuerpo y que cuando bajamos a profundidades que son más grandes que 10 metros, ya ese esfuerzo de volumen puede causarnos daños biológicos y eso hay que tenerlo bien presente.